Estamos en directo y en vivo aquí la Comisión Política del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Aquí tenemos a Atilio Montalvo. Vamos a ver si nos escucha bien. ¿Nos estás escuchando, Atilio? Sí, cómo no. Pablo, buenas noches. Excelentísimo, excelentísimo. Vamos a ver ahí, poner tu audio está bien y tu cámara, ponerla ahí para que esté on. Ya estamos on en directo y en vivo. Radio Televisión Farabundo Martí Internacional, referente internacional de todos ustedes. Recuérdense, Atilio, este es un proyecto de todos y todas que están afuera. Mira qué interesante, ya un proyecto que ya lleva casi un año y es referente. Te están viendo en todos lados. Ya te voy a pasar una lista que nos han mandado de muchas preguntas, muchos comentarios. Hay bastante confusión sobre algunas cosas, pero para eso está aquí Atilio Montalvo. Creo que algunos te conocen, otros no. Si rapidito, Atilio, aquí le decís a la gran audiencia, ¿quién es Atilio Montalvo? ¿Cómo es que ha llegado aquí? ¿Qué está haciendo? Y luego después entramos ya a la materia. Atilio, adelante. Gracias, Pablo. Buenas noches a todos los compañeros, compañeras y a la ciudadanía en general que está pendiente de este programa. Mi nombre es Atilio Montalvo. En la época de la guerra fui conocido como Salvador Guerra. Soy economista de profesión y tengo un posgrado en macroeconomía y otro posgrado en una maestría en administración pública. Prácticamente al terminar la guerra me incorporé a trabajar en mi profesión. Todo este tiempo lo he hecho, todos estos 28 años, hasta que me incorporé de nuevo a la vida política después de la derrota de las elecciones presidenciales. Entonces, ahí me he integrado, formo parte de la Comisión Política y el Consejo Nacional del Partido, para ver cómo sacamos adelante este proyecto histórico y le hacemos frente a la nueva coyuntura, pues a la coyuntura de una dictadura prácticamente. Esa nueva coyuntura de la que muchos están hablando y muchos están haciendo preguntas. Atilio Montalvo, ya les dijo, Salvador Guerra durante los 80, hoy Atilio Montalvo, conocedor de mucho, varios títulos. Ya nos decían, es la persona indicada para contestar todas estas preguntas, no solamente en una área, sino que en varias. Excelente, Atilio. Vamos a ver acá, creo que la hora quizás se nos va a hacer bien corta,
Pero así es en estos medios. Así es que vamos a tratar de aprovechar hasta el último segundo. Hablando de aprovechar el tiempo, Atilio, ya están los saludos de aquí de Los Ángeles, California. La familia Berrillo siempre está presente. Mira, te saluda Marito, también de San Francisco. San Francisco en la costa oeste, en California. Marilán está un colectivo que también está saludando, siempre está pendiente. Y en Canadá, siempre los del colectivo que han ayudado a fundar este medio, que vino para quedarse y precisamente para derrotar a la mentira. Mira qué interesante, Atilio, por eso es que ya esto tiene precedentes, porque nos dicen en El Salvador, 99.9% de los medios desinforman, no informan. Y ahora vamos a entrar en muchos detalles para que los aclaremos. Ya México, Distrito Federal, te está saludando Luisito, que está pendiente. Y Luis, que es un exilado, fíjate, que dice que desde los 89, del 89 fue para México, Distrito Federal. Y también aquí en Sydney. Vamos a aprovechar, Atilio, vamos a abusar de tu confianza. Te vamos a dar por grupito. Las vamos a hacer por 3 o 4 preguntitas por grupito, porque después tenemos problemas aquí con las plataformas, la radio, la YouTube y la Facebook. Vamos a agarrar una de cada una, fíjate, de la radio, una de YouTube y una de Facebook. Aquí están los saludos ya. Atilio Montalvo dice, un gran placer verte, compita. Yo te conozco desde los 80, te están saludando. Mira qué interesante. ¿Cómo va el trabajo de campo? ¿Cómo va el trabajo de campo? Y si nos puedes dar un análisis de la coyuntura actual y también si nos puedes hablar de la relación Estados Unidos-El Salvador. Adelante, Atilio. Sí, cómo no, gracias. Yo podría comenzar diciendo de que prácticamente en lo que estamos viviendo, después de la llegada al gobierno de parte de este señor Bukele, lo que estamos viviendo es una nueva dictadura de tipo civil, ¿verdad? Prácticamente en estos 2 años, que ya precisamente el día martes, perdón, se cumple ya el 2º año de gobierno, de este mal gobierno, en donde han habido un intento de golpe de Estado el 9 de febrero del año pasado, y hoy el golpe de Estado a partir de la mayoría legislativa, en donde se puso una sala de lo constitucional golpista y un fiscal golpista, ¿verdad? Para anular precisamente, tomar el control de todo el Estado y anular el papel de la ciudadanía y el de los derechos civiles, derechos políticos y, por supuesto, derechos humanos, ¿verdad? Todos sabemos que durante la pandemia hay como 1.200 violaciones a los derechos humanos que fueron presentados precisamente a la Corte Suprema de Justicia, las cuales nunca se van a develar porque está ocupado por una sala de lo constitucional golpista y otros casos de investigación de corrupción. Este es un gobierno corrupto, dictatorial, ¿verdad? Cuando se dio las elecciones en 2019, nosotros culminábamos una etapa de gobierno de 10 años en los cuales el proyecto de izquierda hizo algunas cosas, digamos, que fueron importantes, como fue construir un tejido de instituciones democráticas para procurar la transparencia, para procurar la defensa de los derechos civiles, los derechos humanos, la libertad de expresión, ¿verdad? La libertad de organización, de protestas de todo tipo que hubieron dentro de nuestro gobierno, pero que siempre se permitía la transparencia. Se hizo una subsecretaría de transparencia, el fortalecimiento de las instituciones de protección a la mujer y a la niñez, los programas sociales, los programas de los paquetes escolares, paquetes agrícolas, ¿verdad? Y una serie de beneficios de la pequeña empresa.
vinculada precisamente a la reactivación económica y los incentivos a la agricultura. Todo eso que se dio prácticamente no se pudo continuar y se dejaron numerosas obras de infraestructura por concluir, las cuales por supuesto este señor presidente que tenemos lo que ha llegado en estos 2 años, que no ha hecho ninguna obra nueva, lo que ha hecho es inaugurar las obras que nosotros dejamos pendientes. Es decir, se pasó casi 2 años para poder concluir estas obras de infraestructura, como la autopista al Puerto de la Libertad, la otra de Oriente y otras así. No se pudo hacer una reforma democrática, digamos, más profunda, por varias razones. Una, porque no teníamos la correlación, por decir así, de la Asamblea Legislativa. Siempre tuvimos la oposición de la Corte Suprema y de la Sala de lo Constitucional, lo que nos impidió hacer transformaciones mucho más profundas. Sin embargo, ese no es pretexto. Hay cosas que se dejaron de hacer que debían haberse hecho y ahí es donde está la corrección estratégica que tenemos que hacer nosotros, en el sentido de que nos faltó el acompañamiento del pueblo para hacer esas reformas. O sea, se confió más en la correlación legislativa o de la Corte, cuando realmente debía ser la organización popular prácticamente y la lucha del pueblo la que debía haber impulsado y reforzado las transformaciones más profundas que debieron haberse hecho, ¿verdad? De manera autocrítica tenemos que verlo, porque el principal debate que tenemos en este momento en el partido va precisamente a la corrección de los errores estratégicos que nosotros cometimos, ¿verdad? Luego está también el hecho de que en estas elecciones el pueblo también le volvió a dar la confianza al presidente Bukele, en el sentido de que le dio la mayoría de la Asamblea Legislativa y de alcaldes. Eso quiere decir que la gente, todas las cosas que nosotros no hicimos en el gobierno, esperaba de que este gobierno las haga y cifró las esperanzas en una falsa expectativa de que este hombre era de izquierda. Lo que yo quiero manifestar y manifestarle al pueblo salvadoreño es de que, y a los televidentes y los que están viendo el programa a nivel internacional, es que este hombre está ligado, en primer lugar es una familia la que domina, ¿verdad? Ni siquiera es gobierno. Todo lo hacen en casa, es decir, están los 5 hermanos, está Nayib Bukele, Karim Bukele, Yusef Bukele, Ibrahim y Yamil Bukele. Cada quien juega su papel, ¿verdad? Entonces no nos equivoquemos con que es un partido el oficial. El partido es la fachada, ¿verdad? Pero quien domina es la familia de esta Bukele, que está queriendo codearse con la oligarquía. La oligarquía aquí en el país, que es la concentración del máximo poder económico, creo de que este hombre lo que ha hecho es unirse con ellos para beneficiarlos durante toda esta pandemia. Si no, veamos a los aliados que tiene, que es el señor Critt de Avianca. Aquí prácticamente se monopolizó la entrada y salida de vuelos, favoreciendo a esta compañía. Están los Sesersky, que son el emporio de las comunicaciones. Aquí este órgano de propaganda del gobierno. Prácticamente ahí solo entrevistan en su mayoría a agentes del gobierno y de las agencias de los ministerios, ¿verdad? Perdón. Luego están otros como Morrey Mesa, que está en la industria hotelera y otras industrias que se vieron beneficiados con el alquiler de los hoteles y todo eso para los centros
contención o de cuarentena, ¿verdad? De ahí podemos seguir hablando de Callejas, por ejemplo, y la cadena de los moles de supermercados, etcétera. Es decir, lo que está sucediendo es que una dictadura con discurso populista para engañar a la gente, ¿verdad? Que pretende tomar el control total del Estado, porque además de las reformas estas que dice que reformas, con el golpe de Estado a la Sala de lo Constitucional y el golpe de Estado a las demás instituciones, con lo de la destitución del fiscal, todavía faltan medidas que se le han quedado, que yo creo que más tarde que temprano las va a implementar. Una es el anular al actual Tribunal Supremo Electoral y cambiar los magistrados, ¿verdad? Que es una amenaza latente, prácticamente la destitución de los 5 propietarios, 5 magistrados propietarios y 5 magistrados suplentes, al igual que el Procurador de Derechos Humanos, que le hace mucho estorbo, y también la Corte de Cuentas, ¿verdad? Entonces estamos ante una dictadura que el que no se pliega a su favor trata de anularlo políticamente, y para eso se le han plegado una serie de partidos pequeños y de derecha y partidos corruptos como el de Ghana, ¿verdad? PCN, que son aliados ahora incondicionales de este dictador. Entonces vemos que esta dictadura está vinculada estrechamente con la oligarquía, vinculada con todos los residuos de la derecha, ¿verdad? Y de la corrupción misma de la derecha, que se beneficiaron con la pandemia. Y lo otro es que está íntimamente vinculado a las fuerzas más oscuras, digamos, de nuestro país. Lo que también se pretende es cambiar la constituyente, cambiar la constitución a través de una constituyente que por supuesto van a ser estos mismos diputados y para perpetuarse en el poder, ¿verdad? Formaron de fachada también una comisión para el estudio de la reforma de la Constitución que lo que pretende es perpetuar durante 40 años a la familia Bukele en el gobierno, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos en esa situación en este momento, y en lo que tú señalabas sobre el papel de la comunidad internacional. Prácticamente lo que ha recibido este gobierno, y ojalá que no el país, ha sido la condena internacional por todo lo que está haciendo este señor, que ya uno no sabe si es que está drogado, está loco, o si lo hace adrede y a propósito, ¿verdad? Porque una cosa es creerse ser millennial y otra cosa es jugar al poder, ¿verdad? Prácticamente ha recibido la condena de muchos países en el mundo, y debido al golpe de Estado que dio a través de la Asamblea Legislativa con el nombramiento de una nueva corte y también con la destitución del fiscal, ¿verdad? Además de eso, quiero decir que últimamente, hace 2 semanas, a través de los diputados títeres de la Asamblea Legislativa, se promovió una ley de impunidad que consiste en que no se iba a investigar todas las compras hechas durante la pandemia y que tampoco se podía investigar los procedimientos de compra de bienes y servicios de parte del gobierno hacia el futuro, ¿verdad? Eso quiere decir esconder y legalizar el robo prácticamente. Entonces nos enfrentamos ante esa situación. Ahora bien, nosotros como partido creemos de que es necesario en este momento que la población reaccione, y eso es estratégico y es muy importante. La comunidad internacional, como decía, ya reaccionó en lo que se refiere a la geopolítica, por supuesto.
nuestra cercanía con Estados Unidos influye, ¿verdad? Estados Unidos ha querido mantener un supuesto sistema democrático de gobiernos civiles en América Latina en las últimas décadas, basados en la llegada de gente prácticamente de gobiernos de derecha, ¿verdad? Que han sucedido. En ese sentido, tenían la esperanza con este dictador, pero este dictador, como solo piensa en concentrar más y más el poder, no le ha interesado dañar la relación con Estados Unidos, que es la potencia más cercana con la que estamos lidiando, ¿verdad? Y con la que también lidiamos en el futuro, porque hay que decirlo, de que nosotros lidiamos en el pasado, perdón, sí, en el pasado lidiamos con una dictadura militar sangrienta, asesina y genocida, respaldada precisamente por Estados Unidos. O sea, Estados Unidos se ubicaba dentro de los enemigos de los ciudadanos salvadoreños por precisamente sostener ese tipo de dictaduras. Ahora el modelo ha sido sostener supuestamente modelos civiles, pero acaparando siempre el control total, con la excepción de que acá en El Salvador el pueblo nos dio la oportunidad de gobernar 10 años y sucedió tal como lo estaba planteando. En cuanto a las relaciones con China, China ha manifestado de que ellos no tienen ninguna intención geopolítica en El Salvador, pero es de acotar ahí, ¿verdad? Que ellos lo que tienen en El Salvador y probablemente en el mundo son intereses comerciales, ¿verdad? Actualmente lo que se debate en el mundo es una guerra comercial entre Estados Unidos y China. Entonces, la política hacia El Salvador está enmarcada en ese conflicto, ¿verdad? No nos olvidemos de eso, ¿verdad? Rusia probablemente está muy más lejana y mucho más entretenida con otro tipo de conflictos. Estado no ha tenido la vista muy puesta en El Salvador, probablemente sí en otros países de América Latina. Pero de estas tres, yo podría decir de cómo nosotros vemos de acá, de la realidad de El Salvador, se ha dado la contradicción entre PLL y la potencia norteamericana, Partido Demócrata, ¿verdad? Viene de México, Distrito Federal, saludes. Está la hermana República de Colombia también saludando porque siempre están pendientes allá en Colombia de lo que está ocurriendo en El Salvador. Y de hecho, aquí estamos nosotros siempre transmitiendo. Ya tenemos programas semanales en vivo y en directo con lo que está pasando en Colombia, que dicen los hermanos. Y un saludo a los hermanos colombianos. Los hermanos colombianos y los hermanos salvadoreños desde Cali, saludes, tenemos mucho en común. Y también, mira, qué interesante porque en Barcelona hay un colectivo de salvadoreños siempre siguiendo a la radio televisión Farabundo Martín Internacional. Saludos a Tilio desde aquí de Barcelona. Y le van a poner, aquí ya nos mandó Robincita, nos tiene aquí ya las otras tres preguntitas que le vamos a poner a Atilio. Mira, gracias por mencionar que están tratando de corregir, tal vez, si es posible, nos puede explicar un poquito en lo que consiste esa corrección estratégica de la que mencionó. Pregunta número 1. Pregunta número 2 dice, hay rumores que han estado circulando y dadas las últimas acciones del gobierno, parece que pudieran ser realidad. La disolución, anulación de Arena y del FMLN como partido político. Si eso pasa, ¿qué pasará? ¿Qué planes tiene el partido FMLN? ¿Cambiará de nombre? ¿Irá a buscar otras 100,000 firmas? Es algo que pudiera ocurrir.
La segunda, la tercera, mira, la tercera pregunta es con lo económico. Mira, qué interesante, porque en Nueva York ya tienen el estudio hasta el mes de abril, eh, en donde nos dicen los salvadoreños en el exterior sí que aman al país. Cifras récords como nunca antes en la historia. Solamente en abril el número de remesas sobrepasa los 500 millones de dólares. Solo en un mes. Para ponérsela en contexto a don Atilio, nos dicen acá de Nueva York, estos 500 millones los Estados Unidos dice que ha ayudado, no los ha mandado, pero ni en 5 años fuera Yankees. Atilio, ¿y por qué no se unen a sacar a los Yankees? Veo que usted como que los está apoyando. Mira qué interesante lo que ¿En qué momento dije eso? Mira lo importante, lo que ya ves, Atilio, ya ves cómo la audiencia pues tiene sus, cómo escuchan las cosas, pero recuérdense que aquí no filtramos nada. Aquí no Claro. filtramos nada. Aquí así como está. Entonces, Las tres preguntas, ¿verdad? cerremos con esas preguntitas porque es bastante material que hay que cubrir. Atilio, adelante. Nosotros tenemos una reunión esta semana en el Consejo Nacional para organizar el debate. Lo vamos a calendarizar en los 14 departamentos con la participación de la militancia de los municipios en cada departamento. Se va a realizar de manera ordenada, lo cual no significa de que vaya a hacerse como para inducir, digamos, de parte de la dirección ningún planteamiento. De lo que se trata es de que nosotros escuchemos como dirigentes a la militancia todo lo que nos tienen que decir, ¿verdad? En la ruta que nos hemos trazado está que el debate pueda concluir, digamos, a finales del mes de junio, lo cual estamos obligados a hacer una síntesis de las principales medidas que se van a proponer. Y hay ya discusiones avanzadas de lo que la militancia nos está pidiendo, ¿verdad? Como por ejemplo, hay 4 temas grandes que se van a discutir en el debate. Uno es el asunto del rumbo y la estrategia del partido. Otro es en cuanto a la organización y el desarrollo del partido. Otro es en cuanto a la política de alianzas. Y el resto culminaría con una propuesta de reforma a los estatutos, ¿verdad? Porque se considera de que estos estatutos fueron hechos, digamos, post acuerdos de paz y que ya no reflejan las necesidades que tenemos en esta coyuntura para el instrumento de izquierda que se necesita en este momento. Eso es lo que yo podría adelantar en cuanto al debate. Vamos a conocer dentro de poco el calendario, ya que las secretarías departamentales están enviando las fechas en que ellos están ya listos con toda la logística para poder realizar en medio, por supuesto, en medio de la pandemia y con todas las medidas de bioseguridad posible, para que puedan realizarse las consultas. Esto es prácticamente una consulta a la militancia. Posteriormente viene también una consulta a los sectores amigos del partido y a la ciudadanía en general, a sectores académicos, a sectores, digamos, que con los que coincidimos actualmente en contra de la dictadura. Eso podría decir con respecto a la pregunta 1. Con respecto a la segunda pregunta, creo que es importante definir, digamos, en la autocrítica, en las correcciones que tenemos que hacer. Podría dar unos avances con respecto a las cosas que se han comenzado a mencionar que se deben corregir y que desde mi punto de vista yo las respaldo totalmente.
Primero, en el sentido de que debemos de recuperar el rumbo nuestro hacia la revolución democrática, ¿verdad? Con las características coyunturales que tiene en este momento, que es antidictatorial y antifascista, ¿verdad? Recuperar también y corregir los problemas estratégicos de la estrategia que hemos tenido, porque nosotros después de los acuerdos de paz definimos una estrategia de lucha popular, ¿verdad? Y de organización popular, y por otra parte la estrategia de disputa de los espacios de poder a través de las elecciones. Sin embargo, en los últimos años solo se hizo énfasis en la estrategia de definir las cosas únicamente por la vía de la disputa a través de las elecciones. Eso fue lo que nos debilitó. Yo lo señalé ahí, que no era suficiente haber llegado al gobierno si no teníamos una fuerte organización popular, ya que las correlaciones no nos favorecieron durante estuvimos en los dos gobiernos. Por otra parte, con respecto a la situación económica, y hago énfasis en la geopolítica, de decir y remarcar que estamos enmarcados en la guerra comercial que existe entre China y Estados Unidos. Esa es la realidad nuestra. De ahí que nosotros tenemos que hacer los cabildeos necesarios, ¿verdad? Que sean necesarios, ya sea con Estados Unidos o con China, precisamente para que no se lleven de encuentro a nuestro país, ¿verdad? Porque nosotros tenemos nuestra propia soberanía y autodeterminación, lo cual no consiste en que vamos a apoyar, por supuesto, ninguna política injerencista. Lo que ha sucedido con este dictador Bukele y Estados Unidos es nada más las diferencias entre el modelo a aplicar. Yo ya decía de que en el pasado Estados Unidos había propiciado precisamente el apoyo a las dictaduras fascistas, asesinas, genocidas, y ahora venía y ha venido apoyando dictaduras civiles, ¿verdad? En un marco supuestamente democrático, pero que ese modelo aquí también ha entrado en contradicciones con respecto a, de parte de este gobierno con respecto a Estados Unidos, ¿verdad? Nosotros recordémonos que cuando estuvimos en la guerra, utilizamos también una fuerte componente de actividades diplomáticas que propiciaron la llegada de la paz en El Salvador. Nosotros tuvimos un grupo de países amigos latinoamericanos y europeos, lo que dieron el marco necesario para que pudiera darse las negociaciones y los acuerdos de paz. En ese sentido, nosotros vamos a hacer todos los contactos y cabildeos diplomáticos necesarios para que pueda salir adelante nuestro país, que ha caído en el atolladero de esta dictadura. Y eso, por supuesto, abarca a los mismos Estados Unidos. Nosotros en la misma guerra, siendo ellos como parte de nuestro enemigo en aquel momento, militar en aquel momento, porque ellos tenían aquí asesores militares y prácticamente financiaban con de 1 a 2 millones diarios acá la guerra. Entonces, hablamos con el secretario de Estado de aquel momento, Bernie Aronson, hicimos cabildeos necesarios para que precisamente Estados Unidos también diera la apertura a las negociaciones. Nosotros en eso no estamos cerrados. Lo que sí digo es que en las correcciones, nosotros lo que tenemos que hacer es una fuerte organización del pueblo, la cual ha sido muy descuidada y que no refleja en la actualidad los intereses populares, ¿verdad? Esa es una de las correcciones en la estrategia, y la otra, retomar en la estrategia el rumbo de la revolución democrática. Ese fue uno de los propósitos que nosotros nos propusimos en el término de los acuerdos de paz. Yo podría adelantar también de que hay otra de las cosas que se mencionan en las asambleas
preliminares previas al debate, como lo es la necesidad de parar la política de exclusión de muchos sectores, ¿verdad? Que habían sido excluidos o han sido excluidos, porque eso no ha cambiado todavía, del padrón de afiliación del partido, del FMLN. Eso involucra a veteranos de guerra, involucra a jóvenes, involucra a sectores como las mujeres, muy importantes, y que entonces debemos propiciar una mayor apertura hacia el pueblo y por supuesto en la afiliación, ¿verdad? Otra de las cosas también que se señala y que nos han señalado es acerca de la conducta ética de nuestros funcionarios en el gobierno y la conducta ética de los funcionarios en el partido. En eso hay mucha tela que cortar, hay un montón de señalamientos. Casi que nos piden que el partido ya no siga tolerando conductas y valores impropios de cualquier izquierda o cualquier izquierda revolucionaria y que debemos pasar a sancionar incluso compañeros en particular. Pero como esto se trata fundamentalmente de medidas políticas, yo creo que lo demás va cayendo por su propio peso. Lo que se trata es de cambiar la cultura política y de recuperación de valores éticos revolucionarios, ¿verdad? Entonces, ese es como lo de la política de corrección. En cuanto a la situación económica nuestra, es decir lo siguiente. Si bien es cierto, las remesas han incrementado, El Salvador está teniendo problemas grandes en este momento para la colocación de los bonos y precisamente para los mismos bonos que se habían colocado en el pasado prácticamente se han devaluado hasta cerca del 8%. Eso nos pone en una situación difícil porque prácticamente de los bonos que se colocaban antes, digamos, por $100 ahora valen menos. Y para después venderlos o negociarlos, y como son bonos de largo plazo, que es la deuda nuestra externa, va a ser bastante complicado. Por otra parte, muchos sectores empresariales acá en El Salvador, que no son de la oligarquía, están amenazando con que ya no quieren invertir en el país, ¿verdad? La inversión extranjera se ha reducido prácticamente. No hay incremento de la inversión extranjera, y mucho menos en el marco de la pandemia, ¿va? Que es como otro factor agravante. Seguimos viviendo, sí, de las remesas, que es un factor importante, y precisamente Estados Unidos en esta contradicción que tiene con el gobierno es que ha decidido tomar una serie de medidas en el sentido de que la ayuda que enviaba antes para ciertas instituciones en el país ya no la va a hacer directamente al gobierno, sino que la va a hacer directamente a través de AID y lo que supuestamente se llaman organizaciones de la sociedad civil, ¿verdad? Que probablemente van ahí numerosas organizaciones de fachada de la derecha. No me cabe ninguna duda. Y por otra parte, la ex embajadora Aponte lo que planteó fue de que iban a revisar las medidas en cuanto al TPS y que iban a revisar lo de las remesas, ¿verdad? Si llegan a afectar las remesas, afectarían a grandes sectores prácticamente de la población nuestra. En cuanto al crecimiento económico, no ha sido el crecimiento económico esperado. Este año lo vamos a seguir cerrando mal con desempleo y con la caída del porcentaje el índice de producción interna bruta, que la vamos a cerrar también en números rojos, y tenemos una situación bastante complicada porque este gobierno se le aprobaron cerca de 3.000 millones de dólares, pero que en este momento quiere seguir pidiendo otros 1.200 millones de dólares, y resulta que el nivel del endeudamiento es
bastante alto y entonces no, ya casi roza el 100%, ¿verdad?, del endeudamiento. Entonces ahí tenemos que a un país que no tiene liquidez en este momento, por otra parte está bastante endeudado, por otra parte la deuda externa, vamos a tener pérdidas por la caída de los bonos, no hay inversión extranjera directa. Si bien han aumentado las remesas, Estados Unidos nos está amenazando con que pueden afectar y controlar más esos fondos que vienen para El Salvador. Entonces, así está la situación económica. Aparte de las demás cosas propias, ¿verdad? Como el hecho de que si va a haber sequía o no con la producción de granos básicos, si prácticamente siguen los paros en las aduanas porque este gobierno no está haciendo bien las cosas con respecto al tráfico de mercaderías a nivel centroamericano, etcétera. Entonces hay y por otra parte, la calificación, la mala calificación que tiene El Salvador en este momento a nivel internacional como país, ¿verdad? Hasta ahí podría yo resumirlo de las tres preguntas, Pablo. Las tres preguntas y aquí viene el otro lote, así nos están diciendo acá, por lotes le están llegando, dice a Atilio que le dan las gracias por esa gentileza, porque dicen acá, pasa bien ocupado y aún así está aquí con nosotros. Bueno, recuérdense que ya esto, la Comisión Política adquirió ese compromiso todos los martes. Mire qué interesante. Ya nos decían desde Australia, esto lo hubiéramos visto desde hace años. Nunca sabíamos que ni siquiera había comisión política. Gracias a ustedes por estarnos informando y dando la cara. Mira qué interesante desde Sydney, Atilio. Recuérdenmele, por favor, de Marilán. Mira, te están recordando que como que no, la pregunta dice acá como que no, quizás no la escuché o no la contestó, de la disolución, de la cancelación de el FMLN y Arena en los próximos días que se pudiera dar. Esa pregunta que quedó un poquito de atrás, sí, y ahora las tres de ahorita te preguntan, porque nos preguntaban acá también, ¿y dónde está Atilio? Y les decimos, está en la República. Ahí está en la República de El Salvador en vivo y en directo. Te preguntan hasta dónde es cierto, porque dice Julián Álvarez, dice, es que aquí nos han dicho que el homicidio cero, el plan de control territorial es una belleza, está funcionando, pero aquí hay muertos todos los días. ¿Cómo está esa narrativa? ¿Por qué ese doble discurso? ¿A quién pretende engañar el gobierno? Mira qué interesante, Atilio, te preguntan acá porque homicidio cero, pero inclusive dice, ahorita se acaba de dar un caso de serial killer, lo ponen en inglés, mira. Según ellos no, Atilio, acuérdense que también habla inglés. Él entiende lo que es el serial killer, este asesino en serie que ponen ahí de Chalchuapa. Pero dicen, es que este asesino en serie no puede actuar solo. ¿Cómo va a actuar solo cuando tenía todo un cementerio clandestino de ya docenas de salvadoreños, docenas de cuerpos que han encontrado? Esto se llama terrorismo de Estado. ¿Será que llegan a los de arriba, a los que le han ordenado a este serial killer seguir asesinando? ¿Qué opina al respecto? Dice el de la CP, nos dice Vladimir. Mira qué interesante. ¿Qué opina al respecto de terrorismo de Estado? Porque detrás de este serial killer hay nombres más elevados y a ellos no los están tocando. Vámonos entonces a la otra segunda pregunta. Mira, Atilio, esto tiene que ver con lo que acaba de hace unos días, creo que la viste ahí, del Departamento de Estado, mandó por ahí unos nombrecitos y dice que nos explique, por favor, Atilio, lo de Merino y Sigfrido, dice, que están en la lista.
¿Y a estos se los va a expulsar el partido o es guerra política? ¿Por qué, ¿Por qué los tiene el Departamento de Estado en esa lista? Y entremos ya a la otra, a la última parte. Tercera pregunta se refiere un poquito a lo económico también. Mira, dice, buen punto que tiene, dice su invitado con los préstamos. Pero aquí me acabo de dar cuenta que el Banco Mundial acaba de aprobar casi 1.000 millones y dos diputados del FMLN levantaron la mano y puyaron el botón. O sea, ¿qué está pasando? Siguen aprobándole millones al presidente sabiendo que lo que hay es un saqueo público. Bueno, interesante. Quedémonos ahí con esas. Atilio, adelante, el micrófono. Sí, cómo no. Con respecto a la desaparición del partido, prácticamente este presidente lo que quiere es anular a toda la oposición política. En primer lugar, quiere anularnos a nosotros, ¿verdad? Como partido político. Esas pretensiones las tenía desde antes, ¿verdad? Y cree de que porque ha ganado un par de elecciones, ya él se cree omnipotente. Y yo le quiero advertir que eso no se puede hacer nada más con un plumazo legal. Por eso yo insisto en la necesidad de la organización popular y la lucha combativa del pueblo salvadoreño, en donde puede que anule el actual instrumento que tenemos que se llama FMLN, pero el pueblo va a saber recomponerse y organizar sus instrumentos de lucha a futuro y en el presente y en el futuro. Va a estar bastante complicado si él se mete a esas veredas, digamos, y a esos vericuetos y a esos laberintos que solo cruzan en la mentalidad de un dictador. Con respecto a Arena, pues yo no tengo ninguna opinión, mejor que la den ellos, ¿verdad? Pero con respecto a la opinión, con respecto al frente, yo diría de que el pueblo es el que crea sus instrumentos de lucha, ¿verdad? Nosotros somos un instrumento de lucha del pueblo. Que hemos cometido errores es cierto y que estamos dispuestos a corregirlos también. Y que si no se va a poder en la legalidad, pues el mismo pueblo ha demostrado en el pasado diferentes formas de lucha, ¿verdad? Y también la organización de fuertes movimientos de políticos de la sociedad que han rebasado incluso a instrumentos en el pasado y los ha ido dejando atrás. O sea, yo en ese sentido no me preocuparía mucho. Sí tenemos el apoyo del pueblo. Pues si no lo tenemos, entonces todo va a quedar en que haya un pleito de militantes, de un puñado de militantes nada más por quedarse con el nombre y el cascarón político. Yo soy más amigo de vincularnos con la gente en este momento. En este momento estratégico, nuestra fortaleza está en el pueblo. Eso para contestar en la pregunta que se hacía con respecto a las preocupaciones del que si nos anulan o no como partido político. Luego, con respecto a lo otro que se hablaba, de los planes que este gobierno supuestamente ha impulsado. El plan de control territorial es una farsa. Es una farsa total porque lo que ha hecho es pactar con las pandillas, ¿verdad? Y además hay sospechas de que se están financiando por parte de funcionarios de este gobierno, ¿verdad? Para que no se provocaran homicidios. Pero eso ha llevado a otras modalidades en los crímenes. Y resulta que lo que ha aumentado es el número de desaparecidos. Ha aumentado el número de extorsiones, ha aumentado el número de desaparecidos y resulta de que poco a poco se van develando una serie de fosas clandestinas en donde las personas desaparecidas precisamente han aumentado el número de homicidios, ¿verdad? Porque antes prácticamente todo se medía en seguridad solo con el aumento de la tasa de homicidios y no con respecto a extorsiones y desapariciones. Entonces, también habían dos clasificaciones mentirosas que se hacían
por parte de medicina legal. Una estadística la llevaba medicina legal, otra la fiscalía y otra la Policía Nacional Civil. Entonces ya no había uno a quien creerle. Entonces ellos dividían, le restaban a los homicidios los feminicidios. Entonces la unidad de género los llevaba en la contabilidad como feminicidios y eso le reducía la tasa a los homicidios. En este momento, en este gobierno que trata a oscuras, digamos, todas sus intenciones y todos sus planes, prácticamente desconocemos en qué consiste el plan territorial, ¿verdad? Realmente es una farsa. La agricultura no está siendo apoyada. Prácticamente aquí lo que se ha hecho es comprarle los granos básicos a productores internacionales desde México y Centroamérica para poder suplir la escasez de alimentos que tuvimos el año pasado por la pandemia, ¿verdad? No se estimuló en nada la producción nacional. Lo mismo a comprar la mercadería o los alimentos procesados en los paquetes estos de bienestar social que se entregaron por parte del gobierno, se le compraron prácticamente a empresas extranjeras y no a empresas nacionales. Eso desestimuló mucho la producción nacional también. Entonces, en cuanto a la economía, nosotros y infraestructura, lo que yo les mencionaba, ellos lo único nuevo que creo que inauguraron fue un puente de Chichilco allá por el oriente del país, que a los 2 meses o 3 meses ya estaba cayendo otra vez. Pero de ahí no han concluido nada. En obras de construcción, de infraestructura de salud, el CIFCO lo que hicieron fue remodelarlo, ¿verdad? Porque esa construcción ya existía. Lo único que han hecho es remodelarlo y tratar de equiparlo como hospital. Y es lo único que han hecho prácticamente. Y ahora lo han convertido en un gran centro de vacunación, cuando ellos mismos mandaron a hacer una serie de cuartitos de vacunación por todo el país, de los cuales no han dado cuenta de cuántos millones gastaron y que han quedado ahí tirados, porque ahora la vacunación se da hasta en las escuelas públicas, en las unidades de salud, en el mismo parqueo del hospital ese El Salvador, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante porque reconocerlo, porque es una de las estrategias de este gobierno, es la mentira, ¿verdad? Es la mentira. Ellos han tratado de concentrar todos los organismos de medios de comunicación estatales, tanto Radio El Salvador, crearon este pasquín que se llama El Salvador, periódico El Salvador, ¿verdad? Compran a los medios de comunicación, tienen el apoyo de los monopolios también de comunicación, porque también pautan y compran bastante. Tienen una red clandestina de troles dirigidos a partir de un centro estratégico que ellos manejan para difundir sus mentiras, precisamente. Pero mucha gente ya se está dando cuenta que toda esa propaganda de mentiras y de odio, ¿verdad? No les está funcionando, porque de todos los planes que ellos dicen que tienen, Sur City es una carretera en este momento que se terminó, que había sido iniciada en el gobierno anterior, ¿verdad? Del FMLN. Entonces, solo un tramito de varios kilómetros fue el que ellos tenían que construir. Se llevaron casi 2 años en terminarlo. 6 kilómetros creo que eran. Entonces, es una farsa total, ¿verdad? Los planes del gobierno no se sabe cuáles son. Son una farsa y utilizan los medios de comunicación y todas las redes sociales para difundir mentiras y odio hacia la población. Por otra parte, con respecto a la lista que difundió Estados Unidos en la carta que enviaron al Senado, ¿verdad? Aquí prácticamente hay que decir que Estados Unidos filtró esa lista en los que están
implicados en corrupción, prácticamente 3 funcionarios del actual gobierno. Uno es la gerenta de operaciones, Carolina Recinos, que la han implicado en compras oscuras que no se sabe a quién han beneficiado y que también probablemente ha beneficiado a su familia. Eso ella lo tiene que demostrar si es cierto o no. De ahí está Rogelio Rivas, que lo están acusando de que él contrataba, mientras fue ministro de Seguridad, contrataba a empresas para construir las sedes policiales y que además iban con montos inflados, ¿verdad? Para poder cobrar de ahí. Lo curioso es que de los funcionarios de gobierno solo han incluido a 2 y para nosotros la lista es mucho más grande. Ahí está implicado el ministro, probablemente el ministro Anlíker, que fue a dar cuentas en la asamblea anterior y no pudo dar cuentas claras. Está el ministro Alaví, ¿verdad? Que no pudo dar cuentas claras de todas las compras que él mismo había autorizado en salud, en donde había beneficiado a empresas de su familia de manera directa e indirecta. Y están involucrados en la compra a empresas no idóneas, por decirlo así, de equipos y equipamientos de salud durante la pandemia. De ahí está Gallegos, que todo el mundo conoce la pieza de persona que es como político, que es del partido Gana, ¿verdad? Es diputado actual y gran aliado y muy cercano al presidente, ¿verdad? En cuanto a José Luis Merino, Ramiro, a él lo vienen implicando desde hace ratos por parte de Estados Unidos por haber estado involucrado en las empresas ALBA, ¿verdad? Ahora, Estados Unidos tiene una política de bloqueo hacia Venezuela en la que prácticamente dentro de ese bloqueo ha investigado a empresas venezolanas y por supuesto a ALBA. Y precisamente Ramiro, por haber dejado ese tipo de empresas, señala, digamos, por parte de los norteamericanos en este momento. Ya otra cosa es la conducta como militante en el partido, que esos, digamos, son otros 5 pesos. Pero al estar vinculado, digamos, a esa lista, digamos, él tendría que explicarlo. De vez en cuando veo que da una conferencia de prensa, ojalá que logre explicar también de qué se trata esa campaña que le tienen a él los norteamericanos. Yo de la militancia de él en el partido tengo cosas positivas y tengo cosas negativas que señalarle. Pero eso lo hacemos internamente en el partido, pues. En cuanto a Sigfredo, igual. A Sigfredo se le acusa ahí en el papel ese de que él se benefició a través de inflar viajes y ingresos que tuvo cuando él fue presidente de la Asamblea Legislativa. Entiendo que él ya está ahí en proceso en los juzgados y que él tiene su defensa y hasta ahora no ha sido condenado, pues. Entonces él sigue insistiendo en que él no cometió actos de corrupción mientras estuvo de presidente en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Sin embargo, va a tener que explicar ahí lo de esos fondos y lo de los viajes, ¿verdad? Pero ya nosotros hemos dejado en libertad que cualquier compañero que sea señalado o procesado se arme su defensa y que demuestre precisamente su inocencia en los juzgados y en todos los procesos que se han iniciado en su contra. Eso con respecto a la lista. Y con respecto a la última pregunta, si me la recuerdas, Pablo, porque son tantas cosas que me han estado preguntando. La tercera, sí, correcto.
Sí, 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 correcto. Aprovechando acá la gentileza, Tilio Montalvo, acá le hemos estado poniendo grupos de preguntas. Nos hablaban de lo que las grandes promesas de campaña que hizo Nayib y que en parte la gente le creyó y por eso votó. Una de ellas fue que paguen impuestos los que nunca pagan, los que más tienen, la reforma fiscal. Pero ahorita se decía que elusión y evasión fiscal sobrepasa los de 1.000 a 3.000 millones anuales. Solamente si se Ah, rescatara eso ya no habría necesidad de endeudarse. Más sin embargo, en los últimos días, ya lo decíamos, el Banco Mundial acaba de meter otros casi 1.000 millones. ¿Y por qué votaron los del FMLN también? Dice, ¿por qué le dieron el voto a ese con, préstamo? Dale, adelante. respecto a ese financiamiento, el, el, el financiamiento último fue de casi 600 millones, ¿verdad? Que es lo de la votación del martes pasado. Ahí habían programas que habían sido discutidos en las comisiones anteriores de la Asamblea Legislativa anterior, ¿verdad? Esta asamblea del dictador prácticamente se ha dedicado a mandar al archivo un montón de proyectos de ley, como la del agua, por ejemplo, que ya estaba adelantada, que tenía más de 115 artículos aprobados de consenso con las sociedades vinculadas a las mesas del agua y de las comunidades. Y ellos dijeron que iban a comenzar de cero. Los fueron los que ya estaban encaminados, como fueron esos de los 600 millones, en donde había unos que eran nuevos, en donde se aprobó iniciar las gestiones. No es que se les haya aprobado. Se acordó iniciar las gestiones, ¿verdad? Porque eran unos fondos para la educación principal. Entonces, eso fue lo que ha sucedido. Con respecto al Banco Mundial, no tengo yo información que le haya aprobado últimamente cerca de 1.000 millones de dólares. Lo que hay son negociaciones con el Fondo Monetario Internacional en las cuales se están negociando alrededor de 1.200 millones. Pero ¿dónde está la traba? La traba es que cuando estábamos nosotros en el gobierno, ellos nos quisieron imponer la agenda en el sentido de pedirnos cosas que en aquel momento la rechazamos. O sea que esas negociaciones vienen desde ya más de 2 años. Entonces, lo que está pidiendo el Fondo Monetario Internacional es que se le aumenten el impuesto del IVA a 2 puntos, del 13 al 15%, que se imponga un impuesto al patrimonio y se deroguen todos los otros impuestos. Está pidiendo de que haya un sistema público de pensiones, porque prácticamente aquí el sistema privado de pensiones prácticamente concentra de los cotizantes, digamos, unos aproximadamente de 10.000 a 15.000 millones de dólares. Entonces, de ahí, por eso el fondo lo pone dentro de las medidas, porque si el gobierno tiene el control de las pensiones, entonces de ahí pueden agarrar dinero para pagar los préstamos. De ahí está, digamos, otra de las exigencias, es una serie de reformas en la legislación que vayan en el sentido de suprimir plazas, principalmente de Estado, ¿verdad? Porque lo que está haciendo Bukele en el transcurso de estos 2 años, incluyendo los últimos que ha despedido ahí en la Asamblea Legislativa, se refiere nada más a destituir a gente que no está llegada a él para poner gente allegada a él. Es decir, no está suprimiendo plazas. Lo que están haciendo es sustituir plazas. Entonces, de eso se trata. Y en cuanto a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, yo esperaría, eso va a aumentar mucho más nuestra deuda externa, ¿va? Pero hay que estar pendiente en los próximos días en qué es lo que va a estar dispuesto a ceder este gobierno, ¿verdad? Porque prácticamente las condiciones que nos pusieron a nosotros cuando éramos gobierno, al ser rechazadas, ellos como
la misión vino acá en febrero de 2019. Entonces, el gobierno lo entregamos el 1 de junio del 2019. Entonces, ahí ellos continuaron las negociaciones ya con el actual gobierno. Esas no han avanzado. Todos los otros créditos fueron relacionados con respecto a la pandemia y nosotros dimos todo el apoyo por la compra de medicamentos, la atención con el equipo para las unidades médicas y la primera línea de atención por la pandemia, ¿verdad? Nosotros apoyamos en ese sentido préstamos en la asamblea anterior. En esta entiendo de que han habido como un poco de malos entendidos con respecto a que se ha votado, si bien es cierto, por algunos préstamos que ya estaban discutidos en la Comisión de Hacienda anterior, porque en este momento nosotros ni siquiera formamos parte de la Comisión de Hacienda. Y hay nuevos que se iniciarían la discusión y las negociaciones de los préstamos. No quiere decir que ya estén aprobados. Así es que eso te podría mencionar con respecto a la última parte. Nosotros sí creo de que es necesario tener un poco de cuidado con eso, ¿verdad? Porque la verdad es que cuando hay oscuridad en el manejo de los fondos por parte de este gobierno y donde solo las empresas de ellos están contratando, en donde sabemos que hay una ley de impunidad que aprobaron, que es la ley Alaví, que no permite investigar a las personas y que simplifica los procesos y se mantienen en la oscuridad los procesos de compra de bienes y servicios, mientras eso no cambie realmente vamos a tener que pensarlo bien, que aunque por más que nos digan que es para niños con cáncer los proyectos, va a ser bien difícil que se los aprobemos, porque no se garantiza la transparencia en el manejo de los fondos y tampoco se garantiza de que esos fondos vayan a llegar totalmente a los supuestos beneficiarios, ¿verdad? Así es como está el estado de los últimos préstamos y en concreto las negociaciones que están ya por concluir son con el Fondo Monetario Internacional. Ahí estamos, entonces nos siguen señalando acá ya el reloj que marca la hora. Ya, mira, Atilio, por aquí me van a reclamar ya que nos hemos pasado, pero es que la prioridad aquí es la audiencia. Y mira, se nos estaba quedando aquí esta partecita que tiene que ver un poquito con lo de afuera, con lo internacional y me han insistido ya no una vez, sino que varias veces. ¿Cuál es tu lectura? ¿Cuál es tu lectura de estos últimos acontecimientos terroristas del Estado sionista terrorista de Israel en contra de los niños de Palestina, de las mujeres, de los ancianos, que los ha bombardeado indiscriminadamente y que ahorita hay un supuestamente cese al fuego? Pero ¿cómo puede haber cese al fuego? Dice aquí, si no hay dos ejércitos. Es un estado terrorista sionista contra niños tirando piedras, contra mujeres tratándose de defender. Un territorio ocupado que se llama Palestina, invadido desde 1948 por los poderes fácticos internacionales que le dieron el nombre de Estado Judío de Israel. Este es un estado terrorista. ¿Cuál es la lectura que le da Atilio, dice, a esto? Y lo de Colombia. Nunca antes en la historia de Colombia se había dado una situación en donde ya casi van 30 días de paro nacional. Un pueblo que resiste ante un gobierno parecido al de Israel, terrorista, practicando terrorismo contra sus habitantes. Eso por ese lado. Por el otro nos dicen acá, mira qué interesante, hay un reporte que llegó al estudio y que hay que ponerle bastante atención. Dice acá, en ese convenio con China, hay algo que nadie lo sabe,
y es que se está hablando de casi 23.000 millones de dólares, con una inversión que va a alcanzar no solamente a El Salvador, sino que la parte del Pacífico de 1, 2 o 3 países centroamericanos. Esto es un proyecto sin precedente en la historia del continente. Gracias a China. Hay que darle la bienvenida. ¿Cómo lo ve eso, Atilio, de que ya los chinos van a decirle, aquí venimos al imperialismo yanqui y por fin el imperialismo yanqui que se vaya? Mira lo que dice aquí, lo han puesto en inglés, mira, Atilio. Yankee go home. Así lo pone. Yankee go home, o sea, que se vayan para su casa. ¿Cuál es la lectura entonces que tiene Atilio al respecto? Y mira qué interesante la otra que viene aquí de la Sacamil, allá en San Salvador. Que nos aclare, dice, porque hay una corriente ahorita de socialdemócratas dentro del FMLN que son los que tienen el control del partido y ya quieren cambiarle la palabra de socialismo. ¿Será que ya los socialdemócratas se tomaron el partido? Las ventanas. Mira, interesante ese punto, interesantísimo. Ahora vámonos a la última, Atilio, que quieren tu lectura, que la otra semana dice se cumplen 2 años. ¿Cómo definiría Atilio los 2 años de gobierno de Nayib Bukele? Ahí está, Atilio, adelante. ¿Cómo no? Gracias. Permíteme que aquí se ve. Aquí. Ok. Solo estoy haciendo unos ajustes técnicos. Acá. Estamos ajustando, haciendo ajustes técnicos. Acuérdense ustedes que en el mundo sí, que está cayendo una gran tormenta acá, fíjate, y está un poco inestable esto. Por ahí se han visto unos rayos que han caído a la par de tu casa. Menos mal que los rayos han caído, pero afuera. Aquí sigue Atilio Montalvo, en directo y en vivo, desde la República. Ajá. Bien. Con respecto al debate al interior del partido, yo lo podría reducir así. Entre la gente que estamos a favor de los cambios necesarios para convertir al partido en un proyecto político revolucionario, digamos, y con principios y recuperación de valores, y otro grupo probablemente esté queriendo seguir las cosas como habían venido siendo antes. Yo así lo podría dividir, no puedo tipificar en este momento si son socialdemócratas, si son autodenominados revolucionarios, porque muchos de los que se llenan la boca de decir que son revolucionarios conservadores, porque cometen conductas éticas poco revolucionarias. Entonces, aquí prácticamente no vamos a caer en la guerra de etiquetas, vamos a consultar a la militancia. Yo prácticamente en lo poco que he sondeado en el trabajo con la gente y cuando me invitan los sectores a las reuniones a las cuales voy, creo, porque estoy tratando de hacer un papel desde la Comisión Política muy pegado a la militancia. Como mi oficina tengo en el 1316, prácticamente mi oficina es allá donde me invitan a las reuniones. Entonces, lo que yo he podido captar es de que la gente, eso de los pleitos del pasado, digamos, entre lo que era Partido Comunista, FMLN, PRN, PRTC, etcétera, prácticamente eso se ha ido diluyendo en el camino a tal grado de que la gente está mezclada. Hay gente tanto de la CFPL como del Partido Comunista, de PRN, PRTC, etcétera, que se oponen a los cambios. Y hay gente de la CFPL
que ha sido originario del Partido Comunista, del LP, RN, PRTC, etcétera, que sí estamos a favor de los cambios. O sea que ya eso no podríamos etiquetarlo exactamente, tal como venía haciendo. Yo diría que hay compañeros que quieren seguir haciendo las cosas como se venían haciendo, y habemos unos que queremos cambiar el instrumento y ponerlo en función de un proyecto democrático revolucionario, con una estrategia integral, y que nos vinculemos y estemos a la par de la gente, porque de ahí depende nuestro futuro, ¿verdad? Luego, con respecto a, yo ahí englobaría como las dos últimas inquietudes. Con respecto a lo internacional, nosotros siempre vamos a estar enfilados en dos cosas. Uno, en nuestro internacionalismo, ¿verdad? En nuestra solidaridad de la lucha con los pueblos. Estamos con el pueblo palestino. Prácticamente este conflicto inició por la política expansionista de los israelitas, ¿verdad? En la política expansionista, en donde lo que quieren ellos es el control total del territorio y reducir a unas cuantas colonias a los palestinos. Y prácticamente, aunque no haya, digamos, directamente una sola unidad, digamos, a nivel internacional, nosotros sí estamos con el pueblo palestino de manera decidida. Lo mismo estamos con el pueblo colombiano ante la dictadura de Duque, y nos solidarizamos con ellos. Prácticamente salvadoreños que están en Colombia están apoyando precisamente las protestas allá en Colombia, que todo inició con un plan de reforma tributaria que impulsaron, ¿verdad? Y que querían proponer. Pero realmente inmediatamente estalló, al igual como lo fue en Chile hace algunos años, porque había mucha podredumbre en otras cosas. La sociedad había sido disfuncional. Prácticamente los acuerdos de paz en Colombia habían sido ya prácticamente rotos, ¿verdad? Se vivía una paz aparente en Colombia, pero eso no sucedía así, ¿verdad? Entonces ahora vienen estos estallidos sociales y estamos con el pueblo, a favor del pueblo, y lo hemos manifestado en las posiciones que hemos tenido tanto como el Consejo Nacional como en comunicados de la Comisión Política. Y de ahí nada, yo lo que haría un llamado a los compañeros salvadoreños, a nuestros hermanos salvadoreños, tanto a la militancia como a los compañeros que están a nivel internacional, que tengan la confianza de que nosotros, por lo menos existe toda la voluntad nuestra, y en mi caso particular, por impulsar los cambios que sean necesarios para poner el instrumento que se llama FMLN en función de la gente y de corregir cosas alrededor del rumbo político y de la estrategia, y también de la cultura política y de los valores éticos revolucionarios. Así es que ese sería un poco el mensaje. Ahí está entonces el mensaje. Recuérdense ustedes que estamos en directo y en vivo, y que bueno, ya nos ganó la hora, pero rapidito te pedían ahí, Atilio, si en los últimos segundos pudieras definir, de acuerdo a tu propia visión, tu propia interpretación de ya la otra semana, cumple 2 años el presente gobierno, el gobierno del cambio, el gobierno que se vendió como el mejor del mundo, el presidente más popular, imagínate tú, que Vladimir Putin, más popular que el presidente de Rusia y más popular que el presidente de China, y dicen que es el mejor presidente del mundo. Ya van 2 años, la otra semana se cumplen. ¿Cómo se definen esos 2 años, Atilio? Adelante. Yo te lo puedo resumir en palabras, ¿verdad? Primero, mentiras y mentiras.
Segundo, fomentar el odio entre el mismo pueblo salvadoreño. Tercero, oscuridad total y falta de proyectos y planes que vayan a sacar al país adelante, ¿verdad? No han desarrollado absolutamente nada, ni en lo económico, ni en la infraestructura, ni en la promoción de inversiones, ni en nada. Entonces, por otra parte, plantear, permítanme. Ahí estamos. Estamos en directo y en vivo, aquí lo están viendo. Fallando. Están viendo y escuchando. Entonces, Atilio Montalvo en directo y en vivo. En los 80 Atilio era Salvador Guerra, ya les dijo, y tiene también una serie de títulos universitarios en varias áreas: economía, administración pública. Ajá. Y ha ejercido su profesión en varias áreas. Sí, Atilio. Y ahí tiene su cámara, YouCam 6. ¿Se alcanza a ver la imagen? Ahí estamos, no, correcto. Sí, bueno, ahorita, es la imagen. Ahorita se te ve que tenés una cámara que se llama YouCam 6 y ahí okay, está la foto. Permíteme un segundo que esto, como está lloviendo acá. Sí, correcto, correcto. Está lloviendo. A todos ustedes que están ahí en Australia, recuérdense que no han visto lluvia. Ahorita está cayendo un gran tormentón en varios lugares del territorio. Ya nos decían que inclusive el fin de semana como que iba a haber emergencia. Han hablado de lluvias, dice, torrenciales. Algunos decían aguaceros que están cayendo hasta con granizos, dicen. Granizos. Los que nunca tuvieron la oportunidad de estar en una lluvia con granizos, nos dicen acá, es que son pedacitos de hielo. Caen pedacitos de hielo y en los techos de las casas de cartón, mire lo que nos dicen acá, pura lámina. Se oye como que es una orquesta sin parar de pedradas que le están aventando a la pobre gente en sus láminas. Interesante lo que nos están diciendo. Ya, saludos entonces para Atilio, acá San Miguel, dice Ciudad Barrios, aquí estamos siempre presentes viéndolos y escuchándolos. También en San Vicente, mira qué interesante. En Chalatenango, dice, conocemos y sabemos del trabajo del comandante Salvador Guerra, dice, en los 80s. Y le están lloviendo todos los saludos. También le dicen, estos son los salvadoreños imprescindibles que en momentos de paz, en momentos de guerra, en momentos de tranquilidad, en momentos de devastación, están siempre tratando de hacer algo por su pueblo, por su país, por su nación. Al parecer, la tormenta sigue fuerte ahí por donde está Atilio. Lo que vamos a hacer entonces, porque aquí ya creo que me van a poner multa, porque dicen acá que ya nos pasamos más de casi la media hora. Lo que pasó fue de que nos habíamos quedado con algunos puntos en las plataformas de la radio internet, la plataforma de YouTube y la plataforma de Facebook. Y queremos por lo menos siempre tomarlos en cuenta a las tres plataformas. Ya esto queda para los archivos, queda para los archivos de la historia. Los que están durmiendo ahorita, al levantarse, váyanse para Radio Televisión, para Mundo Martí Internacional, que allí van a encontrar no solo este programa ya archivado, sino que todos los programas del pasado, en donde han desfilado figuras como el expresidente de la República de El Salvador, el señor Funes, el actual vicepresidente de la República, Félix Ulloa, y otros personajes políticos de la esfera salvadoreña. Vamos entonces a decirle acá, a despedirnos de todos y todas. Y recuérdense que todos los martes están acá.
con la Comisión Política. Todo lo que ustedes siguen preguntando y todos los comentarios, recuérdense, en la medida de lo posible, así los pasamos. Porque aquí, en Radio, Televisión Farabundo Martí Internacional, aquí no hay filtros de nada. Y aquí el compromiso que se tiene es con la verdad. Por eso es que usted ve que aquí no estamos vendiendo nada. Aquí no se está vendiendo ningún producto comercial. Aquí no estamos vendiendo absolutamente nada. Aquí lo que se hace es trabajar con la verdad. Hablando ya de la verdad, creo que ya se conectó Atilio, como que ya se está conectando. Siempre recuerden ustedes que hay el problema de las tormentas en El Salvador, pero ese no es el problema. El problema en el país son los servicios de Internet corruptos que le cobran por un servicio profesional y le dan un servicio de basura. Todo el mundo anda cada rato que se le acaba el saldo y que se le acaba el saldo y que le ponen una cora y otra. Y resulta que la electricidad, el Internet, es más caro en El Salvador que aún en Alemania. Explique usted esa. Así nos han estado informando. Es que lo que pasa también nos dicen es que El Salvador es el país más privatizado de América Latina. Entonces vamos a darle el micrófono, vamos a pasarle el micrófono a Tilio, el micrófono a Tilio para que te despidas de esta gran audiencia. Ahí está. Hola. Ya. Aquí estamos ya, Tilio, para que te despidas de la gran audiencia. Permíteme un segundo. Ahí viene ya, ya lo escucharon que está presente ya. Vean ustedes que Hola. está usando una cámara excelente, mire, YouCam 6 se llama, ¿ve? Ahí dice, please start YouCam. Eso está en inglés lo que tiene ahí Atilio. Pero te están escuchando, Atilio. Va. Sí, entonces, yo te el saludo de despedida ya. ¿Cómo no? Primero agradecer, Pablo, el esfuerzo que ustedes hacen por mantener este medio de comunicación. Segundo, eso es muy importante. Yo te decía de que al resumir las palabras de la gestión actual del gobierno, se podía reducir en pocas palabras. Primero, mentiras y mentiras. Segundo, odio al interior del pueblo salvadoreño. Tercero, ausencia de planes para sacar adelante el país. Cuarto, galopante corrupción. Quinto, dictadura. Sexto, robo. Así puedo resumir yo la gestión de Bukele, ¿verdad? El pueblo salvadoreño no puede seguir mucho tiempo con esto. O sea, no podemos aguantar mucho tiempo. Antes sí, aguantamos muchas dictaduras, al pueblo se le sometería al terror y todo, y prácticamente quiere imponer un mundo del terror acá en El Salvador, pero no lo vamos a permitir, ¿verdad? Nosotros como partido y los de izquierda, los compañeros de izquierda, los revolucionarios, tenemos un gran reto, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, porque en este convulsionado, digamos, mundo que nos está tocando vivir, solo recuerdo un cartel de una joven cuando se dio esto del golpe de la Asamblea Legislativa a la Corte el mismo domingo, el cartel de una niña que decía, esta es mi primera pandemia y mi primera dictadura. Entonces, los jóvenes tampoco están dispuestos a seguir sosteniendo, digamos, a una dictadura, ¿verdad? Esta generación no ha conocido la dictadura, sino que estábamos en la transición de una incipiente democracia hacia lo que nosotros llamábamos
la revolución democrática. Sin embargo, este camino ha quedado un poco truncado por los engaños y la mentira, pero las nuevas generaciones no están comprometidas con este nuevo gobierno, ¿verdad? Estoy completamente seguro que ellos están comprometidos con su propio futuro, con el futuro del país, y el futuro del país está en la revolución democrática, Pablo. Allí está para todos. Entonces vamos a despedir a Atilio y agradecerle esa gran gentileza que tuvo, porque nos hemos sobrepasado casi una hora. Y es que el interés de todos ustedes, mira qué interesante, Atilio, toda esta gran afición, nos decían allá. Gracias por todo este conocimiento que ahora sabemos cada vez más. Con esto, este medio, Radio Televisión Farabundo Martí Internacional, creo que ya empezamos a abrir los ojos. Mira qué interesante, desde San Francisco, California. Saludos entonces, Virginia. Saludos allá en Maryland. Saludos en Oregon, en Seattle, Washington, Nueva York, España, en Valencia, Barcelona, México, Distrito Federal, Colombia, Venezuela también, y de Perú también mandan saludos, que ya viene la victoria. Mira qué interesante, viene la victoria en Perú ya en unos días. Ganará el pueblo, dice. Bueno, Atilio, saludes y saludes a todos y todas. No se vayan porque ya regresamos.